Paz y Cristo, Iglesia Fuente de Vida, y gracias por estar conectado con nosotros hoy. Nomás queremos animarles a que participen en el servicio. Pueden hacer esto compartiendo la transmisión con un amigo, alabando juntamente con nosotros, dando monetariamente. Por favor, pónganse de pie y alaban con nosotros en el nombre de Jesucristo. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, 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 aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu hijo? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla, brilla como el sol, consumió el temor, se hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Si vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, 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 Él resucitó, brilla como el sol, se consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Él ha resucitado, Jesús se ha exaltado, vive, Él vive,
se apagó, que yo es Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre. Al fin suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra neció, la muerte derrotó, el infierno al fin fue vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre, exaltado es por siempre, el siglo vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre, exaltado es por siempre, el siglo vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, sí, canto aleluya, oh, canto aleluya, el Cordero ya venció. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado
Estimados amigos y hermanos, paz de Cristo, los saludamos desde la sala de nuestra casa hasta la sala de ustedes. Es una bendición poder estar con ustedes a través de esta transmisión virtual de nuestro servicio de resurrección. Nuestro deseo es que Dios los bendiga grandemente, juntamente con toda su familia, y que se estén gozando en este servicio y que se estén gozando en la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración y así entraremos al mensaje de la palabra de Dios. Allí donde está, le invito a abrir su corazón y hacer una oración a Dios para que Él pueda bendecirlo y pueda hablar a su corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por permitirnos llegar hasta las casas de todas las personas que nos están viendo, las que nos irán a ver después. Pedimos una bendición para ellos. Pedimos que tú hables a cada persona, que hables al corazón, que hables a la mente y que nos edifiques y que nos guíes hacia ti, Señor, a través del mensaje del Evangelio, a través del mensaje de la palabra de Dios. En el poderoso nombre de Jesucristo lo declaramos. Amén. Estimados amigos y hermanos, hoy tenemos un tema especial, siendo que es Domingo de Resurrección, cuando en todo el mundo se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque este año lo estamos celebrando diferente, pero no obstante no dejamos de celebrarlo, no dejamos de proclamar que Jesucristo ha resucitado. Y así vamos a intitular este mensaje, Resucitó. Y vamos a estar hablando de el mensaje del apóstol San Pedro, su primer mensaje en el libro de los Hechos, el mensaje que él proclamó a toda la nación de Israel en aquel hermoso día. Y vamos a la palabra del Señor. Me gustaría leer con ustedes Hechos 2:22, que dice de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estos tres textos y otros aquí en este capítulo es parte del primer mensaje, la primer proclamación que hizo Pedro al pueblo de Israel concerniente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme acomodar la escena para poder regresar hasta aquel día. En ese día se celebraba el día del Pentecostés, que para los judíos, para el pueblo de Israel, era un día de celebración de los primeros frutos de la cosecha que, ¿verdad?, Dios les daba, y ellos venían a Jerusalén a adorar a Dios por esos primeros frutos. Y más tarde nos vamos a dar cuenta cómo en ese día Dios tenía primeros frutos de bendición para todos aquellos que creían en Cristo Jesús. Pero mientras el pueblo de Israel se reunía en Jerusalén y había decenas de miles de personas reunidas de varias naciones que habían venido a adorar y estaban allí en Jerusalén, mientras ellos estaban en esa celebración, había 120 personas creyentes en Jesucristo,
que estaban en una casa que la Biblia dice que era el aposento alto, una casa de 2 pisos. Y el propósito de esa reunión de los 120 creyentes en Jesús es que ellos estaban orando para que Dios derramara su promesa del Espíritu Santo sobre ellos, pues Él lo había prometido. Y según nos narra el libro de los Hechos, es que mientras ellos estaban orando y sentados aún, dice que de repente hubo un estruendo y un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y de repente se les aparecieron lenguas repartidas sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Y entonces, ¿verdad? Esta maravilla sucedió, este derramamiento del Espíritu Santo, un evento maravilloso. Y mientras estaban hablando en otras lenguas y haciendo mucho ruido, esto causó la atención de los millares de personas que estaban afuera. Y todos corrieron a ver qué estaba pasando en ese aposento alto. Y muchos estaban maravillados porque los podían oír hablar en su propia lengua. Aunque ellos, los 120, eran galileos, mas sin embargo los podían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y otros no entendían lo que se estaba diciendo, y ellos reaccionaron de otra manera diciendo: estos están ebrios, estos están borrachos. Mas Pedro, poniéndose en pie juntamente con los 11, empezó a proclamar en ese día y decir: escuchadme ahora, estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es apenas la hora tercera del día. Más bien esto es un cumplimiento de lo que el profeta Joel profetizó, que encontramos en Joel capítulo 2. Y dice Pedro que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, que vuestros jóvenes verían visiones y vuestros ancianos soñarían sueños. Y les dice: esto que ustedes están viendo es exactamente lo que profetizó Joel que sucedería en los postreros días, que Dios mismo iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda persona, sobre toda carne, y que se estaban cumpliendo tiempos proféticos en ese día. Pero aún más, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que Pedro entonces les habló aún más sobre el mensaje acerca de Jesús. Y primeramente, ¿verdad? Les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Es el primer punto. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Lo primero que les dice es que Jesús, del cual les iba a predicar ahora, que Jesús era un varón aprobado por Dios, porque Dios mismo dio testimonio, porque Dios mismo a través de Jesús hizo entre ellos maravillas, prodigios, señales indudables que ellos mismos miraron y no lo podían negar, porque vieron cómo Jesús sanaba a los enfermos, a los ciegos, les daba vista, a los sordos los hacía oír, y a los mudos los hacía hablar,
A los leprosos limpiaba. A los que estaban oprimidos por el diablo los resucitaba. O los que estaban oprimidos por el diablo los liberaba. Y a los muertos resucitaba. Eso lo hizo. Y nadie podía hacer tal cosa sino por el poder de Dios. Nadie podía hacer tal cosa si no era aprobado por Dios. Y entonces Él les declara primeramente que Jesús fue aprobado por Dios, que era un varón aprobado por Dios. Jesús, aquel que había muerto días atrás en Jerusalén, que Él había sido aprobado por Dios. Y lo que quiero decir ahora, estimados amigos, es que Jesús sigue siendo aprobado por Dios. Jesús sigue siendo relevante. Jesús sigue haciendo maravillas y prodigios y señales. No ha cesado, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue obrando en la vida de las personas. Él sigue liberando. Él sigue sanando. Él sigue salvando. Y somos testigos nosotros del poder de Dios, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque Jesús fue varón aprobado y sigue haciendo maravillas. Y este mensaje de Pedro es igual de relevante a hoy, porque Jesucristo es el mismo. Y quiero que tomes nota, estimado amigo, que Jesús es el que Dios ha escogido para ser el Cristo, el ungido, el Salvador, el Rey de Israel, el Rey del universo. Alabado sea el nombre del Señor. Habiendo establecido eso Pedro con el pueblo de Israel, enseguida les dice esto. Enseguida les dice: ustedes prendieron y mataron a Jesús por manos de inicuos. Les dice en el verso 23: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Porque no es que Dios no sabía lo que iba a acontecer en Jerusalén concerniente a Cristo, pues estaba profetizado en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos y en los profetas. Estaba profetizado que Jesús había de padecer, que había de morir y que había de resucitar al tercer día. Ya era el consejo predeterminado por Dios, anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía que eso iba a acontecer con el Mesías, pero no obstante, el pueblo de Israel conscientemente y voluntariamente entregaron al Señor Jesús. Lo mataron por manos de inicuos, por manos malvadas, por manos perversas. Prendieron a Jesús y le hicieron un juicio injusto y lo entregaron a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, no hallando en él ninguna cosa digna de muerte, queriendo soltar al Señor y diciendo: si quieren les suelto a Jesús. Y ellos dijeron: no, crucifícale. Y aún Pilato testificó y dijo: no ha hecho nada digno de muerte este hombre. Aún les dijo: miren, cada año les suelto un preso, y aquí les puedo soltar a Jesús, como es la tradición. Mas ellos dijeron: no, mejor suelta a Barrabás, un criminal, un homicida. Prefirieron a Barrabás, un criminal, un asesino, y escogieron a Barrabás en vez de a nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre que había sido aprobado por Dios, y lo entregaron en las manos de Pilato. Y Pilato lo entregó en manos de hombres perversos, hombres sin ley, hombres despiadados, quien torturaron a Jesús con esas manos inicuas, con esas manos
lo bofetearon, con esas manos lo golpearon con una caña, con esas manos perversas pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, con esas manos perversas le clavaron las manos y le clavaron los pies, con esas manos lo pusieron en la cruz y con esas manos, con una lanza, traspasaron el costado del Señor Jesucristo, habiéndolo torturado. Fue entregado para ser crucificado y muerto en la cruz del Calvario. El pueblo de Israel era culpable, aunque ellos no fueron los que lo hicieron, pero ellos lo entregaron y tenían sangre en sus manos y tenían culpabilidad en sus manos. Eran culpables de la muerte de Cristo. Y estimado amigo que me escuchas hoy, quiero decirte que tú y yo también somos culpables de la muerte de Cristo. Y quizás usted diga, ¿por qué dice tal cosa, pastor? Porque Cristo fue a la cruz por tu pecado y mi pecado. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él tomó nuestro lugar en la cruz para morir por causa de nuestro pecado, y en ese sentido somos culpables porque Él fue a la cruz por nosotros, que nos amó tanto que Él se dio a sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si no había otra manera de que el ser humano pudiera ser salvo, no existe otra manera sino a través de la cruz de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por Cristo. Estimado amigo, Él es el único que puede salvarte. No hay otro camino, no hay otro Dios, no hay otro Señor que pueda salvar tu alma. Él es el único que pudo pagar el precio por nuestras almas, el precio de rescate por su propia sangre, por cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Y así Pedro también, ¿verdad?, convence de pecado, redarguye de pecado al pueblo de Israel. Ahora déjame ir al siguiente texto, porque entonces también Pedro les dice que a ese Jesús que fue aprobado por Dios, que fue entregado a manos inicuas, a ese hombre también, dice el verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios mismo dio testimonio acerca de Jesús. Dios mismo lo resucitó de entre los muertos. Dios mismo una vez más testifica acerca de Jesús, el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el escogido de Dios, el ungido que habría de venir para redimir al pueblo de Israel, el Rey de Israel y el Rey del universo, quien fue resucitado por Dios de entre los muertos, porque era imposible ser retenido por la muerte. La muerte anteriormente había vencido a todos los hombres. Desde el primer muerto que narra la Biblia, que fue Abel, y después muchos otros, incluyendo Adán, y todos los grandes de la Biblia fallecieron y fueron al sepulcro, y allí sus cuerpos se descompusieron, y muchos de ellos la tumba había todavía en esos tiempos. Y su alma, como el alma de todos, había descendido al Seol. Pero en esta ocasión era diferente, porque la muerte hasta entonces tenía un récord invicto.
Había vencido a todos los seres humanos, al más fuerte Sansón, al más sabio Salomón, y aún a otros como Abraham, como a David y los patriarcas, los había vencido. Tenía un récord invicto, pero en esta ocasión que Cristo descendió al mundo de los muertos, que descendió allá al Seol, su alma, fue imposible. Porque aunque la muerte tenía poder, pero llegó uno más poderoso que la muerte. Y fue imposible que la muerte y los lazos de la muerte lo detuvieran a nuestro Señor Jesucristo. El Todopoderoso venció sobre la muerte, sobre el poder de la muerte. Y por eso dice la Escritura, ahora que Cristo ha resucitado, oh muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿en dónde está tu victoria? Absorbida es la muerte en victoria, porque Cristo ha resucitado y Cristo ha vencido. Y Cristo dice y declara: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El único que puede decir esas palabras, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora déjeme ir al siguiente punto. Es que Pedro también les dice que no solamente Dios testificó de Jesús el Mesías, siendo aprobado por Él por milagros y prodigios y señales, y no solamente que lo entregaron y que Dios lo levantó de los muertos, pero aún las Escrituras profetizaban del Cristo que había de padecer mucho, pero que aún en el Salmo 16 profetiza David y dice así: porque verdad, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Profetiza David, hablando de Cristo, no hablando de David mismo, sino hablando de Cristo, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Todos los demás, su alma estaba en el Hades, y todos los demás, sus cuerpos habían experimentado la corrupción, pero no hacía nuestro Señor Jesucristo, porque estaba profetizado. Y dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia, porque Cristo venció la muerte y fue resucitado. Y las Escrituras del Antiguo Testamento testificaban, y ahora se cumplían. En ese momento, en ese día, Pedro está proclamando que las Escrituras, a lo mismo que Dios, a lo mismo, ¿verdad?, que Dios mismo, también las Escrituras de Dios testificaban de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte, estimado amigo, que esas mismas Escrituras siguen siendo relevantes y siguen testificando a nuestras vidas. Y siguen diciéndonos que Cristo es el escogido de Dios, el Mesías, el Señor, el Salvador de nuestras almas. Si tú crees en las Escrituras, como dijo Cristo, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras siguen testificando, los profetas siguen testificando, las profecías de los patriarcas siguen profetizando que Jesús es el Mesías, el escogido de Dios, el ungido, y que en Él tú tienes salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La siguiente cosa que Pedro les dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro les dice: nosotros somos testigos. Nosotros que anduvimos con Él, nosotros que lo seguimos por 3 años y medio,
Nosotros que lo vimos cuando fue crucificado, nosotros que lo vimos cuando fue sepultado en la tumba, ahora nosotros somos testigos de su resurrección, porque lo hemos visto resucitado y se nos ha aparecido y ha comido entre nosotros, y hemos tocado sus manos que fueron heridas y su costado. Y no solamente testificaban por palabra, sino que ahora estaban dispuestos a morir por el testimonio de Cristo, por el testimonio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora estaban de pie proclamando, aún arriesgando sus propias vidas, pero no obstante, no acobardados, sino llenos de poder del Espíritu Santo para testificar y proclamar que Cristo Jesús ha resucitado. Y estimado amigo, también nosotros, la iglesia de Cristo, proclamamos y somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de que Cristo vive y reina, y de que Él nos ha liberado del poder del enemigo y nos ha dado esperanza y nos ha dado salvación y ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna, porque tenemos el testimonio de las Escrituras y porque también hemos sentido la paz, el gozo y la libertad del pecado por medio de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Ahora, déjame decirte, cuando Pedro está predicando este mensaje, no titubeó, no detuvo nada, sino que proclamó a Jesucristo, proclamó que fue aprobado por Dios. Proclamó y no titubeó que el pueblo de Israel lo había entregado, que ellos tenían sangre en sus manos. Él lo proclamó y proclamó que Dios lo había resucitado de entre los muertos y que las Escrituras así también lo testificaban, y que aún ellos eran testigos oculares de lo que ellos habían visto y oído y sus manos palpado, según el verbo de Dios. Y ahora, ¿verdad? Ellos proclaman y dicen en el verso 36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y seguimos predicando este mensaje, estimados amigos. Sepa usted ciertísimamente, con toda su familia y toda su casa, que este Jesús que fue crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor de todos. En su nombre solamente hay salvación. Él es el Rey de Reyes. Él es Dios Todopoderoso, Cristo el ungido, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Él ha sido proclamado Cristo. Y cuando predicó ese poderoso mensaje, Pedro, a los que estaban escuchando, ellos fueron compungidos de corazón. Dice la palabra de Dios en el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué varones hermanos, qué haremos? Y por lo menos les damos ese crédito, porque al escuchar el mensaje se compungieron de corazón. El mensaje llegó como una fuerte espada, como una fuerte lanza, y penetró el corazón de ellos. Esas palabras poderosas los hicieron recapacitar, los hicieron, ¿verdad?, que se sintieran compungidos de corazón por lo que habían hecho, por haber entregado a Cristo, por haberlo negado, por haberlo rechazado, por haberlo traicionado. Ahora ellos se sienten compungidos de corazón y dicen a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les responde y les dice, arrepiéntanse
Arrepiéntanse de todas esas malas obras. Arrepiéntanse de su pecado. Arrepiéntanse por haber entregado al Mesías. Arrepiéntanse por haber entregado sangre inocente, por haberlo entregado a manos perversas. Arrepiéntanse de su pecado y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que tú también reconozcas y recapacites juntamente conmigo que el ser humano, todo ser humano ha pecado contra Dios y que necesita arrepentirse de haber muchas veces negado a Cristo, de haber deshonrado a Jesucristo, de haber desobedecido a Cristo, de no haber andado en los caminos de Cristo. Y ahora yo espero que también tú seas compungido de corazón, para que entonces, ¿verdad? Si tú me dices, pastor, ¿qué puedo hacer por mi vida? Porque reconozco que soy culpable de la muerte de Cristo. Reconozco que he pecado. ¿Qué puedo hacer? Tendría yo que darte, y siempre te daré la misma respuesta de Pedro: arrepiéntete. Arrepiéntete de todo tu pecado. Arrepiéntete de todo pecado de maldad que hay en tu vida, de pecado sexual, de pecado, verdad, de robo, de pecado de incredulidad, de avaricia, de pecado de envidia, de pecado de toda clase de mal. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre en el cual puedes bautizarte, porque dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Escucha bien, no hay otro nombre que salve, no hay otro nombre que perdone pecados, no hay otro nombre que limpie, no hay otro nombre que libere, no hay otro nombre que nos haya dado Dios para nuestra salvación. El único nombre en el cual tenemos esperanza, el único nombre en el cual podemos ser salvos, es en el poderoso nombre de Jesucristo. Y Dios te dice: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y Dios te dará el don del Espíritu Santo, así como se los dio a esos 120 en aquel día del Pentecostés. Así como ellos recibieron el Espíritu Santo con una experiencia gloriosa, con un fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y con lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. De esa misma manera Dios sigue derramando el Espíritu Santo, porque la única razón que sucedió ese derramamiento del Espíritu Santo es porque Cristo murió y resucitó, y se estaban cumpliendo los tiempos proféticos. Estimado amigo, te invitamos, si quieres saber más acerca de la palabra de Dios, más del Evangelio, puedes contactarnos. Si te arrepientes, si quieres bautizarte en el único nombre que salva, puedes contactarnos. Pero permíteme hacer una oración por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento hemos predicado tu palabra lo mejor que hemos podido, Señor. Hemos proclamado la verdad, que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Hay muchas personas, Señor, que nos están escuchando, que nos escucharán, que están necesitados, que necesitan dirección para sus vidas. Señor, que necesitan conocer más. Te pedimos que tu palabra llegue hasta ellos. Que en este momento personas abran su corazón para arrepentirse de sus pecados, para arrepentirse de toda rebeldía y
haber andado en malos caminos. En este tiempo que estás hablando a las naciones, en este tiempo que estás hablando al mundo entero, que podamos ser sensibles a la voz del Señor y ser obedientes a la palabra y al testimonio de las Escrituras, y creer que Cristo murió por nosotros y que fue resucitado al tercer día, y que en su nombre y solamente en su nombre hay perdón de pecados y hay salvación. Tócalo, Señor, allí en la sala, algunos a través del mundo, tócalos, que reciban tu palabra. Si alguien necesita libertad, que sea liberado en el nombre de Jesucristo. Si alguien está enfermo, que sea sanado para testimonio de tu nombre y de tu poder, Padre. Glorifica tu nombre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos. En su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue por mi amor. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré, le seguiré. Paz de Cristo, hermanos. Esperamos que se hayan gozado en el servicio de este día. Tenemos unos anuncios para esta semana. Número 1. Grupos Vida. Hay que continuar con nuestros grupos celulares a través de nuestra plataforma audio y video. Favor de ser fiel y continuar asistiendo. Número 2. Altar familiar. Recuerde tener su altar familiar los martes o jueves. Reúna a su familia para adorar a Dios. Número 3. Contribuir. Seamos fieles al dar nuestros diezmos y ofrendas. Puedes dar en nuestro sitio web de la iglesia. Y quédese para el final del video, tenemos unos montajes chistosos para ustedes. Paz de Cristo, mis amados hermanos. Reciban un saludo de la familia Hernández. Les amamos y les extrañamos. Sabemos que tenemos que estar en casa, pero esto no nos impide que nos gocemos en el Señor. Llegó el tiempo que el avivamiento empiece en tu casa. ¡Dios los bendiga! Praise the Lord, Fountain of Life family. Just know that our family is praying for your family in Jesus' name. Paz de Cristo, hermanos. Les mandamos un cordial saludo, los extrañamos. God bless you. Paz de Cristo, hermanos. Reciban un saludo de parte de la familia Ivana. Hermanos, estamos orando para pronto volver a reunirnos. Les extrañamos.
Dios les bendiga. Praise the Lord. I want to wish each and every one of you a happy Resurrection Day. I want to say I love and I miss you. Be safe and be blessed in Jesus' name. Praise the Lord, church. We want to say that we are home, safe and healthy. Praise the Lord, everyone. We want to say we miss you guys and hope you guys are doing well. Padre Cristo, fuente de vida. La familia Martín les manda bendiciones de nuestra casa a su casa. ¡Cristo vive! Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Praise the Lord, family. We extremely miss you. We love you. And remember, we're all in this together. And may the Lord be with you. Praise the Lord. On behalf of the Carrillo family, we want to extend a warm greeting to everyone, and we hope that your families are safe and well. So let's go forward. Let's worship the Lord on this glorious Resurrection Sunday and celebrate with Him. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Padre Cristo, hermanos, reciban un saludo de la familia Osuna. Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos, de parte de la familia Castillo les mandamos un saludo, que Dios me los bendiga. Estamos orando por cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Praise the Lord, church. On behalf of the Castillo family, we want to greet you all. We miss you and we love you. God bless you. God bless you. Paz de Cristo, somos la familia Valdovinos. Que Dios los bendiga. Praise the Lord. On behalf of the Flores family, we want to just say that we love and miss you guys. God bless you. Paz de Cristo, hermanos, deseando que todos estén bien. Los extrañamos mucho. Ojalá que nos podamos mirar pronto, pensando que todo esto pasará rápido. Seguimos orando los unos por los otros. Que Dios me los bendiga a todos. Praise the Lord. Receive a big hug from the Gonzalez family. And remember, He has risen. Paz de Cristo, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo a toda la iglesia. Amén. On behalf of the Flores family, we want to say that we're praying for you, and we're all going to get through this in Jesus' name. We love you. Paz de Cristo, hermanos. Les amamos y estamos orando por ustedes. Los extrañamos mucho. Bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Lávense las manos. Paz de Cristo, estamos orando por la familia pastoral y por la iglesia. Dios les bendiga. Familia Fuente de Vida, les damos un cordial saludo en este día de la resurrección. Y decirles que los amamos y los extrañamos mucho. Y deseamos verlos pronto. Paz de Cristo, hermanos, les mandamos un saludo desde aquí, la familia Orozco. Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos, les deseo que todos se encuentren bien de salud, ya que nosotros estamos bien. Dios les bendiga. Dios. Paz de Cristo, hermanos. Reciban un saludo de la familia Flores. Queremos decirles que los extrañamos mucho y esperamos pronto volver a estar con ustedes. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos, que Dios me los bendiga. Saludos de la hermana Rita, que los extraño mucho, pero pronto vamos a mirar, hermanos, con el favor de Dios. Que Dios los guarde y los protege de todo esto. Que Dios me los bendiga, hermanos. Los amo mucho. Praise the Lord, church. We greet you in the name of Jesus. I hope you find yourself well, safe, and I thank the Lord that He has kept my wife and I. So today, on this Easter Sunday, let's worship the Lord and give glory to Him. Amen. God bless you. Paz de Cristo, Fuente de Vida. De parte de la familia Sandoval les enviamos un saludo. Bendiciones. Paz de Cristo. Reciban un saludo de la familia Rojas. Dios los bendiga. God bless you, Fountain of Life. We miss you.